A ti que buscas la verdad, bienvenido. Soy Laura Hernández y esto es Factor Sorpresa. El día de hoy te estaremos presentando el resumen del lunes 12 de julio al 16. Quédate con nosotros. En otras noticias, en un artículo del The Epoch Times el día de ayer, dieron a conocer que el lunes pasado el expresidente Trump recibió una carta de un exfiscal federal en Pensilvania el mes pasado. En la carta se dice cómo supuestamente el exfiscal general William Barr presionó al abogado para que no investigara las denuncias de fraude electoral y las irregularidades del Estado. En el comunicado de Trump, donde publicó la carta, decía: el fiscal federal del Distrito Este de Pensilvania no pudo investigar las acusaciones de fraude electoral. Escandaloso. El exfiscal de nombre William McSwain, quien trabajó como el principal oficial de la ley federal en el Distrito Este de Pensilvania desde el 2018 hasta enero del 2021, envió una carta a Trump el 9 de junio en la que describe sus acusaciones. McSwain expresó en la carta a Trump su molestia con las instrucciones que recibió de Barr luego de las elecciones presidenciales de noviembre del 2020. En la carta dice el exoficial lo siguiente: Presidente Trump tenía razón en estar molesto por la forma en que los demócratas dirigieron las elecciones del 2020 en Pensilvania. El día de las elecciones y posteriormente nuestra oficina recibió varias denuncias de fraude electoral e irregularidades electorales. Como parte de mi responsabilidad como fiscal federal, quería ser transparente con el público y por supuesto investigar a fondo cualquier denuncia. Sin embargo, el fiscal general Barr me ordenó que no hiciera declaraciones públicas ni publicara comunicados de prensa sobre posibles irregularidades electorales. Y sigue diciendo: también se me dio una orden para transmitir alegaciones serias al fiscal general del estado para la investigación, el mismo fiscal general del estado que ya había declarado que usted no podía ganar. En el artículo se menciona cómo días antes de las elecciones presidenciales del año pasado, el fiscal general de Pensilvania, Joe Shapiro, escribió un Twitter que decía: Trump va a perder si se suman todos los votos en Pensilvania. El ex fiscal McSwain dijo que aunque no estuvo de acuerdo con la decisión, simplemente hizo lo que se le indicó, ya que acostumbrado a su entrenamiento como oficial de infantería, solo sigue la cadena de mando y respeta las órdenes de sus superiores aunque no esté de acuerdo con ello. En el artículo también mencionan cómo Barr dijo en diciembre del 2020 a The Associated Press que el Departamento de Justicia de Estados Unidos no había descubierto ninguna evidencia de fraude electoral en ninguna escala que pudiera haber tenido un resultado diferente en las elecciones. Cada vez salen más pruebas a la luz sobre las muchas irregularidades en las elecciones del 2020, y aquí en Factor Sorpresa se las seguiremos trayendo. Hoy comenzaremos hablando de Harris. Durante el fin de semana, en una entrevista con BET News, Kamala Harris dio su defensa diciendo: no hay identificación de votante para votar. Oponerse a las leyes de identificación de votantes no es nada nuevo dentro de los demócratas. Sin embargo, su narrativa pasada fue autodestructivamente racista, ya que afirma que las personas de color, especialmente las personas negras, tienen problemas para obtener una identificación válida. Por esta razón, los demócratas se han apartado de sus llamamientos. Es por eso que no se ha escuchado mucho debate sobre este tema en los últimos días. Pero esta vez, Harris vino con un nuevo tema de conversación. Esto es lo que dijo sobre lo que está mal con los requisitos de identificación de votante. Ella dijo: ellos tendrán que fotocopiar su identificación para enviarla y comprobar quiénes son. Pues hay un montón de personas que viven en zonas rurales donde no tienen un Kinko's, no tienen un office más cerca. La gente debe entender que cuando se habla de leyes de identificación del votante, deben tener presente a quién tienen en mente y qué requerirán de ellos para probar quiénes son. Y claro está que la gente debería probar quién es, pero no de una manera que lo haga casi imposible de probar a ellos quiénes son. Harris dijo que los estadounidenses en las áreas rurales del país no tienen acceso a instalaciones de fotocopias, lo que hace casi imposible probar sus identidades. Un argumento completamente falso. FedEx, antes conocido como Kinko's, tiene más de 2,000 ubicaciones repartidas por todo el país. La mayoría de ellos ofrecen servicios de impresión y copiado. Además, existen miles de ubicaciones de UPS y de Office Max como alternativas.
Las personas que viven en las comunidades rurales no pueden conducir a ninguno de estos lugares para hacer una copia. Si las votaciones se toman en serio, ¿no haría usted un esfuerzo de probar su identidad y hacer una copia de su identificación si ese es el requisito? Sin duda, esa creencia sobre la gente rural para mí es totalmente racista. De acuerdo con la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales, la identificación con foto generalmente se verifica en el colegio electoral para saber si los votantes están votando en persona. Los burócratas hacen la fotocopia allí mismo. Por cierto, ahora en algunos estados rojos también comenzaron a exigir una identificación de votante para votar en ausencia. Georgia, por ejemplo, la nueva ley pide que a quienes soliciten votar por correo presenten una licencia de conducir o un número de identificación estatal. Solo cuando el votante no puede proporcionar ninguno de estos datos, se requiere una fotocopia de un formulario diferente. Por cierto que Georgia emite tarjetas de identificación estatales gratuitas. Y no olvidemos el gran problema de no tener requisitos de identificación de votante. Sin verificación de identidad, básicamente se abre la puerta para los que no son estadounidenses voten y que las identidades potencialmente falsas soliciten boletas por correo. En realidad, es muy difícil encontrar cualquier argumento para respaldar la idea de que las identificaciones de votante no funcionen, ya que va en contra del sentido común. La identificación de votantes se practica en todos los países civilizados y la gran mayoría de los estadounidenses sí que la apoyan. A menos que quieran que sea más fácil hacer trampa, no la apoyarías. Considero que los estadounidenses están absolutamente dispuestos a hacer esta pequeña molestia adicional para traer sus identificaciones si esto protege la integridad de las elecciones. Vale la pena. Podemos decir que Harris tuvo dificultades para llevar a cabo esta nueva narrativa. Incluso la entrevistadora Soledad O'Brien también quedó un poco impresionada después de las respuestas sobre la identificación de votantes. La entrevistadora inmediatamente saltó a su cierre después de que Harris terminó sus puntos. O'Brien nombró una lista de las asignaciones a las que Harris ha sido nombrada. Entre ellas mencionó la inmigración, la mortalidad de la mujer negra, la maternidad, la infraestructura, también como los derechos de los votantes. La verdad que Kamala debería concentrarse en hacer bien al menos una de estas asignaciones. Al menos una. El gobierno federal ha decidido gastar 6.1 millones para crear una base de datos de cantidades masivas de datos recopilados para enjuiciar a las personas en la irrupción del 6 de enero. En una presentación judicial el jueves, los fiscales dijeron que están organizando miles de horas de imágenes de cámaras corporales, más de 1 millón de videos de redes sociales, datos de teléfono y cuentas de correo electrónico y respuestas a más de 6,000 citaciones del gran jurado. La naturaleza y el volumen de los datos son abrumadores. Por esta razón, se contrató a Deloitte Financial Advisory Service para completar la tarea. Los fiscales federales dijeron que una vez que la base de datos esté lista, el gobierno comenzará a revisar sistemáticamente los materiales en busca de información potencialmente visible, incluido el etiquetado y la edición de videos. La compensación a Deloitte podría crecer hasta 26 millones. ¿Hay algún miembro de Antifa procesado por los disturbios del 6 de enero? Hemos visto varios videos que muestran a activistas de Antifa rompiendo las ventanas del edificio del Capitolio en las redes sociales y, por supuesto, Facebook los etiquetó como desinformación. Pero ¿alguno de los fiscales capturó estas imágenes en el millón de videos que recopilaron? Para buscar justicia real no se puede pasar por alto el otro lado de la brecha del 6 de enero. ¿Por qué la policía del Capitolio de los Estados Unidos, USCP, se negó a revelar el nombre del oficial que disparó contra Ashley Babbitt? En febrero, la policía del Capitolio prometió originalmente compartir información adicional sobre el tiroteo una vez que se complete la investigación, pero el Departamento de Justicia cerró su investigación 2 meses después. De hecho, la USCP ha estado operando como una caja oscura. La ley de DC requiere que la policía identifique al oficial involucrado en un tiroteo policial dentro de los 5 días hábiles posteriores a la muerte de un oficial involucrado. Los funcionarios deben divulgar
públicamente los nombres y las grabaciones de las cámaras corporales de todos los oficiales involucrados en la muerte. Pero la policía del Capitolio es una exención de la ley. El Congreso también eximió a la fuerza de la ley de la libertad de información, lo que creó dificultades para que la familia de Babbitt solicitara el arrendamiento de la información. A diferencia de otras fuerzas policiales, la USCP tampoco tiene que revelar registros de mala conducta policial. Ni siquiera revelan cuántos oficiales juramentados tienen a mano. Entre 2017 y 2019 se presentaron más de 700 quejas contra oficiales de la Policía del Capitolio, pero cuáles fueron las acusaciones y cómo el departamento las resolvió es un misterio para el público. La agencia de 193 años necesita urgentemente una reforma. Sin embargo, la USCP pareciera estar exenta de la agenda demócrata para una reforma policial a nivel nacional. En otras noticias, el Departamento de Estado de Pensilvania, controlado por los demócratas, ha tomado medidas para obstruir el esfuerzo por examinar las elecciones del 2020. La semana pasada, el senador estatal republicano Doug Mastriano envió carta a 3 países desencadenando una investigación forense. Ahora el Departamento de Estado está copiando la táctica de la secretaria de Estado de Arizona, Katie Hobbs. Su nueva directiva dice que la Junta Electoral del Condado no deberá proporcionar ningún acceso a terceros que busquen examinar los sistemas electorales. Si eso sucede, las máquinas de votación examinadas se considerarán manipuladas en futuras elecciones. También amenazaron a los condados para que reemplazaran el equipo por su cuenta. De modo que nadie más que las empresas de equipos de votación y el Departamento de Estado podían comprobar las máquinas. Pensilvania no cree en la investigación independiente. Por su parte, Mastriano ha expresado que preferiría contratar a las empresas que realizan la auditoría en Arizona para la investigación de Pensilvania. El presidente del Senado de Pensilvania, el republicano Jay Corman, dice que la directiva es un ataque al poder de legislatura para revisar, investigar y legislar sobre el sistema electoral del Estado. Viola la ley y los derechos constitucionales establecidos para prevenir abusos por parte del poder ejecutivo del gobierno. La reacción de los demócratas solo ha alimentado aún más las dudas de la gente sobre las elecciones del 2020. Ahora pasemos a una noticia que ha acaparado los medios en los últimos días. El domingo pasado, una serie de protestas se hicieron presentes en Cuba. Miles de manifestantes salieron a las calles a protestar contra la dictadura comunista, cansados de la falta de alimentos y medicamentos debido a la crisis económica que vive la isla desde hace años y que se ha acrecentado debido a la pandemia. El Departamento de Estado cubano aprovechó la oportunidad para enfatizar la amenaza de la pandemia del coronavirus. La subsecretaria de la agencia, Julie Chung, afirmó que el levantamiento se debió al miedo de la gente al COVID-19. Ella tuiteó el domingo: "Las protestas pacíficas están creciendo en Cuba a medida que el pueblo cubano ejerce su derecho de reunión pacífica para expresar su preocupación por el aumento de casos, muertes por COVID y la escasez de medicamentos. Encomiamos los numerosos esfuerzos del pueblo cubano para movilizar donaciones para ayudar a los vecinos necesitados". Este tuit es totalmente absurdo. Si los cubanos estuvieran realmente preocupados por el virus, protestarían sin máscara, sin distanciamiento social. Es una terrible mentira. Cuba ha estado bajo el régimen comunista desde 1959. Antes de esto, el país se encontraba en los estados latinoamericanos más desarrollados, con niveles de vida superiores a los de muchos países europeos. Pero el comunismo lo cambió todo. Para erradicar cualquier resistencia anticomunista, los gobernantes lanzaron una ola de terror. Se militariza la sociedad y se nacionaliza la economía. Así que ahora Cuba sufre la peor crisis económica. El domingo, el país estalló en protestas pidiendo derribar al régimen comunista. La imprudente afirmación del Departamento de Estado provocó una violenta reacción en particular de los cubanoamericanos. El senador Marco Rubio, cuyos padres emigraron de Cuba, condenó al gobierno de Biden por no defender públicamente la causa obvia de las protestas y criticó a Chung por su ridícula afirmación. Dijo que el COVID-19 es la guinda del pastel, ya que tiene un régimen socialista sin libertad. ¿Por qué no puede decirlo el Departamento de Estado? ¿Por qué la Casa Blanca no puede decirlo claramente? Sobre cualquier otra cosa que se trate de libertad hay que decirlo, dijo Rubio. El representante Carlos Jiménez, nacido en Cuba, calificó a la administración Biden de totalmente trastornada con la política hacia Cuba.
Jiménez dijo que si no pueden hacer la distinción entre protestas por las vacunas COVID-19 y protestas por las libertades, eres muy malo en tu trabajo. Creemos que la administración Biden conoce bien las diferencias, pero para él hacer hincapié en las peligrosas consecuencias del virus, ayuda más impulsar a las personas a vacunarse, ayuda a impulsar su vacunación. Por otro lado, Twitter está siendo acusado de minimizar el impacto de los miles de cubanos que salieron a las calles a manifestarse contra el régimen comunista cubano el pasado fin de semana. Diferentes líderes republicanos acusaron a Twitter de intentar minimizar las protestas, reduciéndolas a temas del COVID-19 en una descripción de las mismas que publicó el domingo por la noche. La descripción dice lo siguiente: la gente está ayudando a concienciar sobre el impacto del COVID-19 en Cuba mientras los casos alcanzan un máximo histórico en el país. Reduciendo que en las manifestaciones se podía ver claramente cómo los cubanos se manifestaban contra el régimen comunista. Algunos de ellos incluso sostenían banderas estadounidenses mientras coreaban libertad, pidiendo el fin del régimen comunista, así como del líder y jefe del Partido Comunista Cubano, Miguel Díaz-Canel. Nuevamente, el senador Marco Rubio se pronunció ante las declaraciones de Twitter en la misma plataforma diciendo: surrealista, pero no sorprendente. Rubio dijo que la descripción de Twitter no es algo inesperado. También añadió que Twitter dice que todo esto es sobre la concienciación de COVID en Cuba. Ignora que esto es realmente sobre cómo el socialismo es un desastre y siempre conduce a la tiranía, la desesperación y el sufrimiento. Todo esto ocurre mientras la economía cubana está en crisis. La continua escasez ha obligado a los cubanos a hacer cola durante horas para conseguir los productos básicos. Y como era de esperarse, el lunes Díaz-Canel llamó a los manifestantes vulgares delincuentes, ya que según él habían atacado a la policía y saqueado tiendas. Existen declaraciones de algunos testigos que dijeron que el domingo se enfrentaron grupos pro-régimen contra los manifestantes, a la par que el gobierno comunista cubano ha bloqueado Internet para intentar que los videos de las manifestaciones salgan de la isla. Se dice que para lograr esto utilizó sistemas tecnológicos fabricados en China. Nuevamente, Marco Rubio se pronunció con un tuit que decía: ya advertí sobre esto hoy mismo. Está ocurriendo y continuará. Por cierto, utilizan un sistema fabricado, vendido e instalado por China para controlar y bloquear el acceso a Internet en Cuba. Y la verdad que era de esperarse que el PSC apoye a otro gobierno comunista en la represión hacia lo que ellos consideran como traidores. El pueblo cubano por fin se está despertando ante la terrible realidad que da un régimen comunista. Mandamos nuestros mejores pensamientos a todo el pueblo cubano que lucha por su libertad ante el gobierno comunista cubano. En temas de vacunas, recientemente la expresidenta de Planned Parenthood y analista de medios de CNN, la doctora Leana Wen, dijo que tienen que hacer la vida más difícil para las personas que no estén vacunadas y así poder alcanzar el objetivo. Ella dijo: así que ahora tenemos esta variante Delta que es mucho más contagiosa. Debido a que es más contagiosa, será aún más difícil para nosotros alcanzar la inmunidad colectiva. Tendremos que vacunar a una proporción aún mayor de personas para llegar ahí. ¿Qué sucede entonces si terminamos teniendo otra variante en desarrollo que sea aún más contagiosa, que podría causar más enfermedades, que podría evadir la protección de nuestro sistema inmunológico? Continuó diciendo que lo que realmente tenemos que hacer en este momento es hacer que la vacunación sea la opción más fácil. Debe ser difícil para las personas permanecer sin vacunar. En este momento es todo lo contrario. Está bien, es fácil si no estás vacunado. Puedes hacer lo que quieras. De todos modos, en algún momento, estos mandatos dados por los lugares de trabajo, por las escuelas, debe ser importante que digan: oye, si quieres optar por no participar, tienes que firmar estos formularios, someterte a exámenes 2 veces por semana. Básicamente queremos que vacunarse sea una opción fácil. Eso es lo que vamos a necesitar para poner fin a la pandemia. Se nota que cuando la doctora Wen dijo que deberían hacer que permanecer sin vacunar no fuera una decisión fácil, ella no sintió que había nada malo en ello. Eso es un problema bastante grave, y es que muchos que toman estas decisiones en escuelas o en las corporaciones lo hacen ejerciendo un poder sobre una decisión que no les concierne,
puesto que ellos no ven vacunarse como una elección personal. No reconocen que hay una gran cantidad de personas que tienen reservas sobre las vacunas debido a efectos secundarios y riesgos de salud desconocidos. Ellos están muy lejos de saberlo. Comencemos hablando sobre el gran reseteo o el gran reinicio, como algunos lo conocen. Y es que la dirección del Fondo Monetario Internacional aprobó 650.000 millones en derechos especiales de giro, DEG. Esta cantidad es histórica, ya que es más del doble de la cantidad total del DEC creados desde el establecimiento del Fondo Monetario Internacional o FMI en 1944. Esta nueva emisión sin precedentes de DEC cuenta con el respaldo tanto de la administración Biden como del PSC. Suena ominoso, ¿cierto? De hecho, la creación de DEC ha sido en gran medida controvertida. Pero para comprender el alcance del problema, veamos primero lo que son los derechos especiales de giro y qué están tratando de hacer. Los derechos especiales de giro se crearon en respuesta a las preocupaciones sobre el dólar estadounidense y el oro como único medio para liquidar las cuentas internacionales. Los DEC son un activo de reserva internacional que complementa las reservas oficiales de los países miembros. El valor de un DEC se basa en una canasta de 5 monedas líderes. Son el dólar estadounidense, el euro, el yuan chino, el yen japonés y la libra esterlina. Los DEC no son dinero en el sentido clásico, ya que no se pueden usar para comprar cosas directamente, pero ese es su estado actual. Durante la última década ha habido un llamado cada vez mayor de los líderes mundiales, incluidos los funcionarios del Banco Central chino, para convertir el DEC en una verdadera moneda global, bajo el impulso más grande para un gran reinicio o un gran reseteo, o también lo hemos escuchado como The Great Reset. ¿Les suena? Bueno, pues el gran reseteo no es una teoría de conspiración, es el nombre de la 50ª reunión anual del Foro Económico Mundial del año pasado. Y el director del foro, Klaus Schwab, ha escrito un libro al respecto. Curiosamente, el libro se publicó en agosto del 2020, solo 5 meses después de que comenzara la pandemia. Para concebir, investigar, escribir una idea para un libro e imprimirlo y publicarlo en 5 meses, se necesitan superpoderes. Por lo tanto, es casi seguro que la idea detrás del gran restablecimiento se planteó con mucha anticipación. No obstante, ¿de qué se trata el gran reseteo? Los globalistas dicen que la iniciativa es reconstruir la sociedad y la economía de una manera más sostenible después de la pandemia del COVID-19. La idea es impulsada por las organizaciones globales más influyentes, como las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Economía, también está Forum y el FMI, del que acabamos de hablar, así como líderes estatales tales como el primer ministro canadiense Justin Trudeau, el presidente estadounidense Joe Biden, el primer ministro británico Boris Johnson y la monarquía británica. Sin embargo, los críticos dicen que el gran reseteo se trata de expandir el poder del gobierno y suprimir la libertad, como se describe en un artículo de Forbes. El gran reseteo es otro ejemplo de riqueza de élites poderosas que salvan sus conciencias con esfuerzos falsos para ayudar a las masas y en el proceso hacerse aún más ricos y poderosos. Por lo tanto, la reforma económica es uno de los principales focos del impulso. Volviendo a la discusión sobre la nueva emisión de derechos especiales de giro por 650.000 millones, ¿cuál es el impacto inmediato? Bueno, esto marcaría y debilitaría en gran medida el papel del dólar como moneda de reserva mundial. Gobiernos, bancos centrales y las empresas de todo el mundo llevan mucho tiempo reservando una gran cantidad de dólares para liquidar transacciones internacionales. Si el dólar perdiera su estatus, la demanda de dólares se hundiría. El colapso resultante del poder adquisitivo crearía una crisis para que los estadounidenses compren bienes y servicios desde el extranjero. En contraste, uno de los mayores beneficiarios de reemplazar el dólar por DEC sería, adivinen quién, Beijing. Un ex líder del sistema de gestiones monetarias, Bretton Woods, dice que los esquemas del PSC y de otras potencias para socavar el dólar se están volviendo más evidentes. El PSC está buscando una manera de derribar a Estados Unidos porque Estados Unidos es un obstáculo en el camino hacia el poder global. Los comunistas siempre anhelan el control absoluto, mientras que los fundadores de Estados Unidos reconocieron que el poder de los políticos y las instituciones políticas tenían que limitarse para proteger a la gente. Esta es la diferencia fundamental.
Un nuevo informe encargado por los legisladores republicanos encontró que desde el final de la Guerra Fría, la Armada de los Estados Unidos se ha estado alejando de entrenar a sus soldados cómo ganar guerras. En cambio, las Fuerzas Armadas se están enfocando cada vez más en una cultura de arribismo y de política. La Armada se está volviendo débil, pero despertó. La revisión del Congreso fue dirigida por el senador Tim Cotton y 3 miembros de la Cámara Republicana. 77 marineros de diferentes rangos y trabajos fueron entrevistados para una discusión profunda y el informe concluye que la frustración con la capacitación no esencial es abrumadora. Si bien la inclusión de temas de capacitación como la diversidad, la prevención del tráfico sexual de personas y la prevención del suicidio parece apropiada, una gran cantidad de esto consume una cantidad significativa de recursos de la Marina y tiempo de entrenamiento previo para el combate. Una teniente negra dijo: "A veces creo que nos importa más si tenemos suficientes oficiales de diversidad que si sobreviviremos a una pelea con la Marina china. Es criminal. Ellos piensan que mi único valor es como mujer negra. Si nuestro barco se abre con un misil, todos sangraremos del mismo color". Y no hablemos de un ataque con misil. Los marineros de la Armada ni siquiera están lo suficientemente capacitados para manejar un barco. Antes de 2003, los oficiales de guerra de superficie asistían a semanas de capacitación y práctica simulada. Sin embargo, después del 2003, se les entregaron 23 CDs. Y uno esperaría que un aviador aterrizara un avión en una cubierta de vuelo o que un oficial de submarino se sumergiera en el bote después de unas semanas de leer el contenido de esos 23 CDs. Un miembro de alto rango de la Marina recientemente dijo: "Este marino es retirado. Les garantizo que todas las unidades de la Marina están al día en su entrenamiento de diversidad, pero no podría decir lo mismo sobre el entrenamiento de manejo de buques". Sin embargo, el objetivo número 1 de un ejército debería ser ganar guerras y defender su país. El representante Jim Banks dijo el martes: "En un momento en que la preparación de la Marina es más crítica que nunca, este informe muestra a un liderazgo de la Marina que está distraído de la amenaza número 1 de la seguridad nacional estadounidense, el Partido Comunista Chino". La Armada de China ha superado con creces a la Armada de los Estados Unidos en su tamaño y se ha estado moviendo para causar problemas en el mar del Indo-Pacífico. ¿Estados Unidos está listo para asumir esta amenaza? No es el momento de impulsar la formación en diversidad. Esto es en lo que debería centrarse la Marina de los Estados Unidos, según lo recomendado por el informe. Renovar la noble tradición militar de permanecer fuera de la política. Limitar las cuentas de redes sociales y las actividades de los oficiales de la Marina. Desalentar el uso de plataformas tóxicas por parte de los marineros. Reemplazar toda la educación política y sociológica con cursos esenciales de guerra. El informe advierte que en un conflicto importante a nivel de pares en el siglo XXI, probablemente se desarrollaría principalmente en los teatros de operaciones navales. A menos que se realicen cambios, la Marina corre el riesgo de perder su próxima batalla importante. El Departamento de Estado de los Estados Unidos informó al Congreso el martes por la noche que renunciará a las sanciones sobre el comercio ilícito de petróleo de Irán, para que así la República Islámica pueda acceder a fondos congelados de Corea del Sur y Japón. El momento de la exención es digno de mención. El Departamento de Justicia estadounidense justo acaba de publicar la historia sobre una red de agentes de inteligencia iraníes que estaban conspirando para secuestrar a un periodista estadounidense. El senador republicano Bill Hagerty dijo que Biden está duplicando su política de apaciguamiento de Irán en un momento en que los estadounidenses están siendo atacados por el régimen. Hagerty trabajó durante la administración Trump con el entonces primer ministro japonés y su gabinete para implementar algunas sanciones paralizantes y mordaces contra el régimen iraní. El senador dijo que las sanciones tuvieron resultados reales y tangibles, pero ahora comienza el trabajo: ser destrozado con el trazo de una pluma a cambio de nada. Y bueno, no es que realmente sea a cambio de nada. La administración Biden ha estado negociando con Irán para revivir el acuerdo nuclear del 2015 que Trump quitó en el 2018. Para mantener a Irán en la mesa de negociaciones,
Biden ha estado tomando medidas desesperadas para levantar una serie de sanciones impuestas durante la elección. Así que esto ya de por sí es una posición perdida para la Casa Blanca. Con esta nueva exención se establece alivio a la presión sobre la economía de Irán, dándole acceso a efectivo. Irán es el país que más patrocina el terrorismo en el mundo. Grupos terroristas como Hamas, como la Yihad Islámica Palestina, son todos sus beneficiarios. Entonces, proporcionar alivio de las sanciones equivale totalmente a potenciar el terrorismo. Y ahora, ¿y qué pasa con el acuerdo nuclear? Cuando se presentó por primera vez sobre la mesa, los comentarios de los republicanos fueron: cada nuevo día que el Congreso revisa este acuerdo, descubrimos más información y más razones por las que este acuerdo es simplemente inaceptable. Recordemos rápidamente algunos puntos en los que las cosas obviamente salieron mal. El acuerdo nuclear se estaba negociando originalmente para evitar que Irán obtuviera un arma nuclear. Sin embargo, en su forma final, el acuerdo del 2015 solo pospuso el futuro nuclear de Irán. El acuerdo comenzó a levantar restricciones nucleares claves después de 8 años, y en 15 años Irán podría volver a la pista y el arma nuclear que tanto deseaba. Como resultado, se esperaba que Irán recibiera cientos de miles de millones de dólares como alivio a las sanciones masivas que vinieron con el acuerdo. Y el alivio ni siquiera estaba vinculado al cumplimiento del régimen por el acuerdo. Esto es ridículo. ¿Cómo podría alguien esperar que un régimen totalitario no hiciera trampa en el proceso? Algunos cabilderos en Washington han estado instando a Biden para levantar las sanciones, diciendo que esas medidas están perjudicando a la gente en Irán. Sin embargo, esto no es verdad. En realidad, la mayoría de los iraníes quieren exactamente lo contrario. Omar Jobali es un presentador de un programa de entrevistas con sede en Chicago que transmite a la República Islámica. En mayo, él preguntó a sus televidentes que viven en la mayoría de ellos en Irán si creen que deben levantarse las sanciones de Estados Unidos o permanecer en su lugar. Y la respuesta fue abrumadora. 48 de los 50 personas que llamaron dijeron que querían que Biden mantuviera las sanciones vigentes. Algunos iraníes dijeron que las sanciones contra el régimen deberían aumentarse hasta que se asfixie. Otros dijeron que después de que Obama las levantó, ni un solo dólar fue para la gente. Una persona que llamó comentó que el gobierno iraní usó miles de millones de dólares de la administración Obama para construir palacios y alimentar a los terroristas. En contraste, la campaña de máxima presión lanzada por la administración Trump logró llevar al gobierno totalitario al borde del colapso económico. Según el Fondo Monetario Internacional, Irán pasó de 122 mil millones de reservas monetarias en el 2018 a la lamentable cantidad de 4 mil millones en el 2020. Esto dio a los iraníes esperanzas de que el régimen podría ser derrotado y la gente sería liberada. El 1 de febrero del 2021, 38 activistas dentro de Irán enviaron una carta a Biden pidiéndole que mantuviera la campaña de máxima presión. Estas personas habían arriesgado su vida para enviar el mensaje. La mayoría de los firmantes, de hecho, fueron arrestados o encarcelados posteriormente. Tal cual lo dijo el ex secretario de Estado Mike Pompeo. La fuerza disuade a los malos, la debilidad engendra guerra. Este es el lema correcto a seguir cuando se trata de una fuerza hostil como el régimen iraní. Hablando sobre la administración de Biden, Kamala Harris parece haber caído en desgracia. Después de que Político rompiera la historia viral de disfunción y luchas internas en su oficina, Insider publicó ayer otro informe sobre el ex personal de Harris que dice haber estado aterrorizado ante la idea de que ella se pudiera convertir en presidente. Insider entrevistó a 12 ex empleados de Harris sobre su entorno de oficina desde que era fiscal de distrito de San Francisco, luego fiscal general de California y luego senadora de los Estados Unidos. La mayoría de los empleados optaron por permanecer en el anonimato para poder hacer comentarios. Si bien algunos de ellos dijeron que estaban encantados de haber trabajado para alguien
que ahora es la primer mujer de color en ocupar el cargo de vicepresidenta, muchos describieron que su exjefa era impredecible y a veces degradante con su personal. Por ejemplo, Harris normalmente quería recibir información sobre los problemas con 3 días de anticipación. Sin embargo, a veces cambiaba las cosas sin previo aviso y regañaba a los asistentes que no estaban listos. Un exmiembro del personal recordó que a Harris le gustaba estar sobrepreparada para todo y detestaba improvisar, o detesta podría ser. El empleado dijo, cito, "El nivel de preparación que aporta a su trabajo es, creo, en gran parte, el por qué ha tenido tanto éxito. Para ser honesto, la preparación no es algo con la que podamos asociar a Harris. La vicepresidenta se ríe de todas las preguntas difíciles. Recordemos su comentario reciente contra la identificación de votantes. Su declaración no se sostenía, así que es difícil creer que tuvo 3 días para afinar ese argumento de que los estadounidenses rurales no saben cómo sacar copias de sus identificaciones. Una ex asistente de Harris describió la cultura de su oficina como tóxica y reaccionaria. Había una sensación de paranoia ya que nunca se sabía cuándo iba a atacarte, dijo la empleada. El abuso verbal excesivo era común cuando los empleados no cumplían con sus demandas erráticas o incluso por darle un bolígrafo equivocado. Como era de esperar, Harris ocupó el puesto número 9 de 114 senadores por la mayor rotación de personal del 2017 al 2020. Otro exmiembro del personal dijo que cuando las personas que trabajaban en su oficina se enteraron de que Harris iba a ser la compañera de fórmula de Biden, buscaron terapia enseguida para resolver el trauma del abuso en el trabajo. Esto suena bastante dramático, ¿cierto? Sin embargo, en evidencias más concretas de la frustración de sus empleados, tenemos a Barbara O'Connor. Barbara O'Connor es profesora de comunicaciones desde hace mucho tiempo en la Universidad Estatal de California. Ella le dijo a la prensa que al menos 20 pasantes que trabajaron en la Fiscalía General de Harris y en las oficinas del Senado acudieron a ella llorando y pidiendo consejos. Estos estudiantes dijeron que no sentían que su trabajo era valorado y O'Connor pudo transferir a varios de estos chicos fuera de la oficina de Harris en ese momento. El informe de Insider resume. Es un escenario de pesadilla para algunos ex empleados de Harris que vieron con nerviosismo cómo su ex jefa ascendía al escenario político nacional. Muchos de ellos siguen siendo demócratas leales y fanáticos de Biden, pero no querían ver a un jefe con quien habían tenido una mala experiencia convertirse en la abanderada del Partido Demócrata. Ahora vayamos al lado de California, donde otro republicano se une a la carrera para reemplazar a Gavin Newsom, quien enfrenta una destitución precisamente dentro de 2 meses. El presentador conservador Larry Elder anunció su candidatura el 12 de julio. Elder describió al gobierno de California como un desastre absoluto. Dijo que ingresó a la carrera después de presenciar la falta de control de las personas sin hogar en el estado, el aumento de la tasa de criminalidad, la escasez de agua y energía que se avecina y los cierres interminables por el COVID-19. Un juez rechazó el intento de Newsom de incluirse como demócrata en la boleta de revocatoria. Actualmente, todos los candidatos en las elecciones especiales son republicanos, excepto Newsom. Ser el único demócrata en la lista podría darle una ventaja en un estado donde los demócratas disfrutan de una ventaja en el registro de votantes. El día de la elección de destitución, a los californianos se les harán 2 preguntas. Primero, se les preguntará, ¿se debe remover a Newsom? Y en segundo lugar, ¿quién debe reemplazarlo? En este momento, Newsom todavía está ocupado enviando mucho dinero a los residentes del estado. El martes, el gobernador firmó otro plan de recuperación de $100,000 millones para desgravaciones fiscales y cheques de estímulo. La oficina de Newsom dijo que el nuevo paquete proporciona un alivio inmediato en efectivo a las familias de clase media y a las empresas. Es la devolución de impuestos estatales más grande en la historia de los Estados Unidos y el paquete de ayuda para pequeñas empresas más grande del país. En mayo, Newsom anunció que su oficina espera un asombroso superávit de $76,000 millones a pesar de un año de cierres pandémicos. Esta es una cantidad que supera el gasto anual de la mayoría de los estados.
Deben saber que California tiene una estructura progresiva de impuestos sobre la renta que se apoya en gran medida de los que obtienen mayores ingresos. Una gran parte de los profesionales pudieron continuar trabajando de forma remota durante los cierres gracias al alto vuelo de Silicon Valley. Sin embargo, las industrias de viajes y servicios han experimentado pérdidas de empleo generalizadas que dieron a California una de las tasas de desempleo más altas del país. Ahora hablemos de Get, que sufrió una campaña de trolling que inundó su plataforma con imágenes obscenas. El director ejecutivo de la nueva aplicación sugirió que esta campaña estaría orquestada por nefastos actores extranjeros. En un artículo publicado por el Washington Free Beacon hace un par de días, el 13 de julio para ser más exactos, Jason Miller, fundador de Get y ex portavoz del presidente Trump, declaró que los regímenes autoritarios pueden tener intereses en hacernos cosas de manera oculta. Se le preguntó por qué los países extranjeros podrían estar interesados en Get, a lo que Miller contestó que cuando estás presionando por la democracia y la libertad, tendrás un gran objetivo en tu espalda. La plataforma Get fue lanzada el 4 de julio y es parecida a Twitter. Sin embargo, esta promete defender la libertad de expresión. Según informes, la plataforma despegó con más de 1 millón de descargas al día después de su lanzamiento. Pero fue entonces donde comenzó a ser inundada por trolls que publicaban imágenes obscenas. La plataforma se presenta como un espacio donde no se prohibirá a los usuarios su discurso político y con esto se enfrenta a varios desafíos, a la par que intenta competir con los gigantes de las redes como Twitter o Facebook. Pero con esta ola de troleos, la plataforma puede verse obligada a moderar el contenido de manera más fuerte. Esto aunque intente construir una reputación como un espacio en línea más libre. En el artículo menciona cómo Miller, un poco cabizbajo, dijo que todas las plataformas de redes sociales se enfrentan a desafíos similares. También señaló las métricas de crecimiento de la plataforma y le dijo al Free Beacon que el compromiso de Get con la libertad de expresión está impulsando su éxito. El fundador de Get asegura que no quiere que las personas publiquen pornografía, epítetos religiosos o doxing, o tampoco intimidar a alguien, ya que si esto no es aceptado en la vida real, tampoco lo será en la plataforma. El que Get se presente como una alternativa a Twitter o Facebook, su principal desafío es no imitar sus comportamientos de censura. Los términos de servicio de Get establecen que la plataforma puede, a su exclusivo criterio, rechazar, eliminar, mover, formatear, eliminar o negarse a publicar contenido de los usuarios sin notificar. Los términos son similares a los de Twitter o Facebook. El portavoz de Get dijo que la aplicación pronto implementará una política de notificar a los usuarios cuando se elimine su contenido. Otra de las dificultades que se presenta en la plataforma es que depende de Amazon Web Services para alojar sus servidores. Aunque Miller dijo que tienen varias copias de seguridad, dijo que también hay ciertos lugares en donde no pueden hacer copias. También aseguró tener un plan B en caso de que en algún momento Amazon decida eliminarlos, aunque no compartió detalles sobre esto. La plataforma ha declarado estar alineada estrechamente con Trump, pero el mismo Trump aún no se ha unido a la plataforma. Recordemos que la semana pasada el exmandatario anunció sus planes de demandar a las Big Tech por la censura que vivió después del 6 de enero. Japón y Estados Unidos tienen un tratado de defensa recíproca. Un ataque a Japón equivale a un ataque a los Estados Unidos. Y es que en esta semana, un destacado canal chino militar en línea propuso un ataque nuclear contra Japón. Todo esto ocurre ya que Japón recientemente ha declarado su apoyo a Taiwán de cualquier invasión china. En el video de este canal dice que si Japón envía una sola unidad militar para intervenir en la toma de Taiwán por parte de China, el régimen responderá con una guerra total y comenzará con ataques nucleares a Japón. Recordemos cómo en los últimos meses China ha estado hostigando a la isla, convirtiéndose en la norma que aviones militares chinos vuelen alrededor de Taiwán e invadan su zona de identificación de defensa aérea. En el video del canal militar añaden que el PSC disparará repetidamente cabezas nucleares hasta que Japón se rinda. El video ya ha recibido más de 2 millones de visitas y la gran mayoría de los comentarios chinos apoyan la estrategia. No sabemos si el canal está directamente vinculado al ejército chino, pero recordando el estricto sistema de regulación que el PSC tiene en línea, es probable que el video no fuera publicado sin el consentimiento de las autoridades. Entonces, como comentamos al inicio, un ataque a Japón equivaldría a un ataque a los Estados Unidos. Y es que Japón ha levantado la voz debido a que si el PSC toma control sobre la isla de Taiwán
el PSC tomaría control de una zona clave, dándole un tremendo control al partido, no solo del comercio internacional, sino de la actividad militar en el Océano Pacífico, y esto no sería bueno para Japón. El viceprimer ministro del gobierno de Japón, Taro Aso, ha declarado que, abro cita, si se produjera un problema importante en Taiwán, no habría mucho que decir, ya que podría relacionarse con una situación que amenace la supervivencia de Japón. Llamarlo una amenaza de supervivencia es muy importante, ya que Japón después de la Segunda Guerra Mundial le fue prohibido tener milicia, aunque tiene permitido tener fuerzas de defensa personal. Sin embargo, hay límites en cómo Japón puede utilizarlos. Pero la Constitución japonesa dice que las fuerzas de defensa personal pueden actuar si es una amenaza de supervivencia. Esto básicamente nos dice que Japón defenderá Taiwán y como resultado, los Estados Unidos tendrán que intervenir. El conflicto de intereses del PSC hacia Taiwán parece subir de tono cada día. Seguiremos siguiéndolo de cerca para compartirles su evolución. Ahora, pasemos al conflicto de Cuba. Después de las protestas del pasado domingo y lunes, donde miles de cubanos salieron a las calles a protestar, exigiendo libertad y el fin del régimen comunista, como respuesta a los disturbios, las autoridades cubanas bloquearon el servicio de Internet para detener el flujo de información fuera de la isla, lo que dificulta el seguimiento de la actividad policial. Así que en los Estados Unidos, los cubanoamericanos de todo el país organizaron manifestaciones de cubanos libres para apoyar la causa e instar a la administración Biden a tomar medidas. Florida, el estado con la mayor población cubanoamericana, acogió importantes asambleas contra la opresión comunista de Cuba. En Miami, los manifestantes bloquearon el martes la autopista Palmero Expressway. Esta autopista es la más grande que conecta la ciudad. En contraste con los disturbios abrumadoramente destructivos de Black Lives Matter desde el verano pasado, el movimiento de Cuba Libre ha sido pacífico en todo el país, con informes mínimos de actividad policial y ningún daño a ninguna propiedad. El lunes, Biden emitió un breve comunicado diciendo que su administración apoya al pueblo cubano y su llamado de atención a la libertad. Hizo un llamado al régimen cubano para que atienda las necesidades de su pueblo. Sin embargo, en los días siguientes, la Casa Blanca no tomó ninguna decisión. No hizo ninguna acción concreta para ayudar a los cubanos, siendo criticada por no ser capaz de abordar la naturaleza del régimen, ya que esto es comunismo, no una mala gestión contra la gente. El senador Marco Rubio dijo que la administración Biden podría imponer nuevas sanciones, abrir el satélite para dar acceso de Internet a la isla y emitir una declaración clara e inequívoca de que las políticas actuales hacia el régimen implementadas por la administración Trump se mantendrán en su lugar. Pero la administración Biden no ha hecho nada de eso. De hecho, durante la campaña presidencial del 2020, Biden prometió revertir las políticas de Trump hacia Cuba. Sin embargo, ahora, el tamaño, el alcance y la naturaleza orgánica de las protestas puede obligar a Biden a considerarlo. Al mismo tiempo, las respuestas de los demócratas a las históricas protestas están profundamente divididas. El martes por la noche, el Comité de Resoluciones del Partido Demócrata de Florida aprobó una medida que pide sanciones adicionales contra los líderes del fallido régimen socialista, comunista. Esto suena como si viniera de los republicanos, ¿cierto? Los demócratas que son críticos de Cuba sugieren que el levantamiento podría brindarle al gobierno de Biden la oportunidad de apoyar un cambio de régimen. El senador demócrata Bob Menendez objetó la idea de permitir que los estadounidenses envíen dinero a sus familiares o ayuden con las vacunas si el gobierno cubano está involucrado, ya que en una nación totalitaria, quienes están en el poder convierten todos los recursos y bienes en herramientas para reprimir aún más a su pueblo. Los demócratas de izquierda adoptaron una postura totalmente diferente. Están en gran parte a favor de la política fallida de Obama para establecer relaciones con la isla. Como comentamos en programas pasados, el senador Bernie Sanders pide poner fin al embargo unilateral de Estados Unidos sobre Cuba, alegando que está perjudicando a los cubanos. Pero insistimos, lo que Sanders realmente apoya es el comunismo, ya que tiene un largo historial de décadas defendiendo regímenes comunistas en todo el mundo. Esto se remonta hasta 1985. Por otro lado, algunos miembros radicales prefieren encontrarse en una situación delicada. No pueden condenar un sistema que es similar a sus propios ideales socialistas. Por esta razón, The Squad o el Escuadrón, representado por Alejandro Ocasio-Cortez, siguen en silencio. Con esta noticia llegamos al final del programa de hoy.
Les agradezco haber llegado hasta aquí con nosotros. Me despido sin antes invitarlos a unirse a nuestra sala de chat en Telegram, así como seguirnos por la plataforma libre de censura YouMaker. Sigamos en busca de la verdad. ¡Hasta la próxima!